y el 15 de septiembre de 2008, a la 1:45 de la madrugada. Esto quedó absolutamente claro. Dick Fuld, director ejecutivo de Lehman Brothers, caminaba solo por los pasillos vacíos del piso 31. Le temblaban las manos, no por miedo, sino por ira. Acababa de hablar por teléfono con el secretario del Tesoro. La respuesta fue no, sin rescate, sin dinero público. El banco que había sobrevivido a la guerra civil, a 2 guerras mundiales, a la Gran Depresión, quebraría en menos de 6 horas. Fuld miró por la ventana a Times Square. Las luces parpadearon con indiferencia. Pensó en algo que su mentor le había dicho décadas atrás. En este juego, nunca pierdes solo, llevas a todos contigo. Y eso es exactamente lo que pasó. Cuando Lehman Brothers se declaró en quiebra a las 7:32 am, no fue solo un banco el que cayó, fue el detonante. En 48 horas, $10 billones se evaporaron de los mercados globales. Las jubilaciones se convirtieron en polvo, se tomaron casa. Familias enteras lo perdieron todo. Pero aquí está el detalle que nadie te contó. Dick Fuld perdió su banco, perdió su reputación, pero no perdió su fortuna. En los 3 años previos al accidente, se embolsó $484 millones en bonificaciones y salario. Cuando todo se vino abajo, ese dinero estuvo a salvo, transferido, protegido, intocable. Mientras tanto, María Santos, enfermera de Chicago, vio evaporarse sus 18 años de ahorro. Tenía $47,000 invertidos en un fondo de jubilación vinculado a Lehman. En la mañana del 16 de septiembre, su saldo era 0. Llamó al banco. La grabación decía, debido a circunstancias extraordinarias, no podemos responder a su llamada. María tenía 52 años. Planeaba jubilarse a los 65 años. Ahora necesitaría trabajar hasta los 70. Quizás más. 2 destinos. La misma crisis. Resultados opuestos. Y hay que entenderlo. Esto no fue un accidente. No fue un fallo del mercado. No fue un momento desafortunado. Fue diseño. El sistema financiero global fue diseñado, pieza a pieza, durante siglos, para producir exactamente este resultado. Ganancias privatizadas, pérdidas socializadas. Tú asumes el riesgo. Se quedan con la ganancia. Y cuando todo se desmorone, pagas la factura 2 veces. Primero con tus ahorros, luego con sus impuestos, que van a rescatar a los mismos bancos que provocaron el colapso. Lehman Brothers quebró, pero Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, todos fueron rescatados. $700,000 millones de dinero público. ¿Tus impuestos? ¿Para salvar a quién? Los mismos ejecutivos que apostaron con su dinero, perdieron, y luego le pidieron que pagara sus pérdidas. Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan Chase, recibió $20 millones en 2008. El año de la mayor crisis financiera en 80 años. Lloyd Blankfein de Goldman Sachs se quedó con $68 millones. John Tain de Merrill Lynch, que se vendió apresuradamente para evitar la quiebra, renovó su oficina por $1,2 millones, con dinero público, incluyendo un bote de basura de $1,400. Mientras tanto, más de 8 millones de estadounidenses han perdido sus empleos. 6 millones perdieron sus hogares. Y aquí está la parte que le inquietará. 2008 no fue la excepción, fue la confirmación. El sistema siempre ha funcionado así. Fue diseñado por personas específicas, en momentos específicos de la historia, para producir exactamente ese resultado. Y estas personas tienen nombres, tienen cara, dejaron documentos. No es una teoría de la conspiración, es ingeniería financiera. Y está a punto de ver cómo se colocó cada pieza, desde 1694 hasta la actualidad. Porque lo que María Santos descubrió aquella mañana de septiembre, millones de personas en todo el mundo ya lo sabían sin poder explicarlo. El juego está amañado, la mesa está inclinada, y no importa lo duro que trabajes, ahorres o planifiques, cuando llegue la crisis, perderás, y se beneficiarán. Si sientes algo extraño en este momento, una mezcla de ira e incredulidad, este canal es para ti, porque aquí no repetimos titulares, mostramos la máquina. La cuestión no es si el sistema es injusto, la pregunta es, ¿quién construyó esto? ¿Por qué? ¿Y cómo sigue funcionando hoy? A pesar de todo, la respuesta se esconde en 330 años de historia, y comienza con un hombre que nunca debería haber tenido tanto poder. William Patterson nunca fue elegido para nada, nunca comandó ejércitos, nunca escribió leyes, pero en 1694 creó algo más poderoso que cualquier gobierno, el derecho a ganar dinero de la nada. Ese año, Inglaterra estaba en quiebra. 9 años de guerra contra Francia habían agotado el tesoro real. El rey Guillermo III necesitaba 1,2 millones de libras esterlinas, una fortuna astronómica para la época. Ningún banco aceptó préstamos. El país estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando Patterson presentó una propuesta descabellada al Parlamento. Crearía un banco privado, el Banco de Inglaterra. Este banco prestaría 1,2 millones al gobierno. A cambio,
recibiría algo sin precedente: el monopolio de la emisión de moneda, el derecho exclusivo a crear dinero mediante préstamos. Parece sencillo, pero esconde una trampa devastadora. El BA no prestaría dinero que no tuviera. Se crearían 1,2 millones en pagarés, papeles que representaban oro pero no eran oro, y cobraría intereses reales por dinero ficticio. El rey aceptó. No tuve elección. El 27 de julio de 1694, el Banco de Inglaterra abrió sus puertas. Paterson prestó 1,2 millones al gobierno con un interés del 8% anual. Pero aquí está el truco. No tenía 1,2 millones. Tenía alrededor de 720,000 libras esterlinas en capital real, depositadas por inversores privados. El resto, simplemente lo escribió en un libro de contabilidad. Listo. Dinero creado. Y el gobierno inglés debía ahora 1,2 millones de libras más intereses, 96,000 libras al año, por un dinero que en realidad nunca existió. Cuando un noble cuestionó a Paterson sobre la legalidad de esto, él respondió con una frase que resonará durante 3 siglos. El banco presta lo que no tiene y vive de lo que nunca poseyó. No fue un crimen, fue innovación. Y funcionó tan bien que, en 10 años, la deuda inglesa se había triplicado. No porque el país estuviera gastando más, sino porque los intereses se acumulaban eternamente. La deuda se había vuelto permanente, autosuficiente, imposible pagar. Y Paterson murió rico. Pero la verdadera genialidad del sistema no residía en el beneficio inmediato, estaba en dependencia. Una vez que el gobierno aceptó ese primer préstamo, nunca salió. Cada pago de intereses requería nuevos préstamos. Cada nuevo préstamo generaba más intereses. La deuda se había convertido en una espiral sin fin. Y el Banco de Inglaterra, privado, controlado por inversores, se había vuelto indispensable. Ahora bien, he aquí el primer bucle que le molestará. ¿Por qué un gobierno aceptaría depender de un banco privado para crear su propia moneda? Guarda esa pregunta. La respuesta aparecerá dentro de 119 años, en una habitación secreta de Georgia, con 7 hombres que controlaban una cuarta parte de la riqueza mundial. Pero antes de eso, el modelo de Paterson necesitaba cruzar el Atlántico. Y cruzado, en 1781, con Alexander Hamilton. Hamilton era joven, brillante, y estaba obsesionado con el poder financiero. Había estudiado el sistema inglés y visto lo que Paterson había logrado. Controlar la moneda era controlar el país, no a través de votos o batalla, sino a través de la deuda. Cuando terminó la Revolución Americana, Estados Unidos estaba en la ruina financiera. Los estados debían millones. El gobierno federal no tenía ingresos. La moneda continental se había derrumbado. Hubo quienes sugirieron que cada estado creara su propio dinero. Hamilton tuvo otra idea. En 1790, presentó al Congreso un plan para crear el primer banco de los Estados Unidos, una réplica casi exacta del Banco de Inglaterra, un banco privado, con accionistas privados, que tendría el monopolio de la emisión de moneda y prestaría dinero al gobierno federal. Thomas Jefferson estaba en contra. Vio la trampa. Si permitimos que los bancos privados controlen la emisión de moneda, escribió, primero inflarán, luego desinflarán, y las corporaciones que crecerán a su alrededor privarán a la gente de toda propiedad, hasta que sus hijos se despierten sin hogar en el continente que conquistaron sus padres. Estaba describiendo exactamente lo que sucedería 218 años después, en 2008, pero Hamilton ganó. En febrero de 1791 se creó el primer banco. Capital inicial, $10 millones, de los cuales $2 millones provinieron del gobierno. Los otros $8 millones de inversores privados, muchos de ellos banqueros ingleses. Listo. La independencia estadounidense se había ganado militarmente, pero financieramente, Estados Unidos respondió una vez más a los banqueros extranjeros, y el mecanismo era idéntico. El banco creaba dinero mediante préstamo, cobraba intereses reales sobre el dinero ficticio y la deuda crecía perpetuamente. Pero a diferencia de Inglaterra, en Estados Unidos hubo resistencia. Andrew Jackson, elegido presidente en 1828, hizo de la destrucción del banco su misión personal. Llamó a los banqueros cueva de víboras y prometió matarlo. Y en 1836 lo consiguió. Se negó a renovar los estatutos del segundo banco de los Estados Unidos. El banco cerró. Fue la única vez en la historia de Estados Unidos que el país estuvo libre de deuda federal, cero, durante exactamente 2 años. Pero Jackson sabía que la victoria era temporal. En su lecho de muerte en 1845, cuando se le preguntó cuál fue su mayor logro, respondió, maté el banco. Alguien preguntó, ¿crees que lo has entendido? Jackson miró hacia el techo y dijo,
Por ahora, tenía razón, porque 68 años después, una noche de noviembre de 1910, 7 hombres abordaron un tren privado en Nueva Jersey con destino a una isla aislada frente a la costa de Georgia. Solo usaron nombres de pila. Prohibieron a los empleados llamarlos por su apellido. Viajaron por separado para no levantar sospechas. Estos 7 hombres representaban una cuarta parte de la riqueza mundial. Y en 9 días de reuniones secretas, escribieron el documento que resucitaría el sistema de Patterson y Hamilton, esta vez de forma permanente, irreversible y global. La llamaron Reserva Federal, Acto. Y cuando regresaron a Nueva York, trajeron consigo el proyecto final, un banco central privado disfrazado de institución pública, que tendría un monopolio absoluto sobre la creación de moneda en Estados Unidos. Pero había un problema: el pueblo estadounidense nunca lo aceptaría. La memoria de Jackson todavía estaba viva. La desconfianza hacia los bancos centrales era profunda. Entonces hicieron algo brillante. Vendieron la idea como protección contra los bancos. Y funcionó. La reunión en la isla Jekyll duró 9 días. No se mantuvieron registros oficiales, sin minutos, sin fotografía. Los 7 hombres, entre ellos Nelson Aldrich, senador y suegro de John D. Rockefeller Jr., Frank Vanderlip, presidente del National City Bank, y Paul Warburg, socio de Cohn, Love & Co., sabían que estaban creando algo impopular, pero también sabían que era irreversible. El documento que escribieron tenía 1750 páginas, denso, técnico, casi ilegible. A propósito, porque enterradas en esas páginas había cláusulas que convertirían a Estados Unidos en el mayor deudor de la historia, y a estos banqueros en eternos acreedores. El truco estaba en el nombre: Reserva Federal. Sonaba gubernamental, parecía seguro, pero no era ni federal ni de reserva. Era un cártel de banca privada, disfrazado de institución pública y vendido al Congreso como una solución para prevenir crisis bancarias, exactamente el tipo de crisis que esos mismos banqueros habían causado en 1907, cuando restringieron deliberadamente el crédito para generar pánico y consolidar el poder. El proyecto de ley fue presentado al Congreso en 1913. La mayoría de los congresistas no lo leyeron. Muchos ya se habían ido para las vacaciones de Navidad. El 23 de diciembre, con solo 27 senadores presentes, se aprobó la ley de la Reserva Federal. Woodrow Wilson firmó la ley esa misma noche. Años más tarde escribiría: «He arruinado mi país sin saberlo. Una gran nación industrial está ahora controlada por su sistema crediticio. El crecimiento de la nación y todas nuestras actividades están en manos de unos pocos hombres». Pero el arrepentimiento no cambió nada. El sistema estaba funcionando. Y esto es lo que realmente sucedió a partir de 1913. El gobierno de Estados Unidos perdió el control de su propia moneda. A partir de ese momento, cada dólar en circulación fue creado por la Reserva Federal, un banco privado, a través de préstamos al gobierno, y cada dólar creado venía acompañado de interés. Antes de 1913, la deuda nacional de Estados Unidos era de 2.900 millones de dólares. 30 años después, en 1943, ya ascendía a 136.000 millones de dólares. Hoy supera los 36 billones de dólares, y cada centavo de esa deuda genera intereses. Intereses pagados con impuestos, tus impuestos, directo a los bancos privados que integran la Reserva Federal. Patterson había plantado la semilla en 1694. Hamilton la trasplantó en 1791. Y los 7 hombres de la isla Jekyll la convirtieron en una secuoya. Pero el sistema todavía tenía un límite. Dependía del oro. En teoría, cada dólar en circulación podría cambiarse por oro. Esto creó freno. Impidió que la Reserva Federal imprimiera dinero infinito. Hasta que llegó Richard Nixon. El 15 de agosto de 1971, Nixon apareció en la televisión nacional y anunció: «He ordenado al secretario del Tesoro que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro». Temporalmente. 53 años después, sigue suspendido. Esa noche cambió todo. El dólar ya no está respaldado por algo real. Ahora era solo papel, confianza, promesa. Y la Reserva Federal podría crear tantos como quisiera, sin límite físico, sin techo, sin freno. Nixon vendió la medida como necesaria para proteger la economía estadounidense de los especuladores internacionales. Pero la verdad era otra. Estados Unidos estaba quebrado. La guerra de Vietnam había agotado las reservas de oro. Francia y Alemania comenzaron a exigir oro a cambio de sus dólares. La caja fuerte estaba vacía. Entonces, Nixon simplemente cambió las reglas. Y he aquí el segundo bucle que hay que mantener. Si el dólar no vale más que confianza, ¿qué impedirá que la Reserva Federal cree dinero infinitamente?
Y si puede crear dinero infinitamente, ¿por qué sigue habiendo deuda? Esta pregunta será respondida, pero no ahora, porque primero es necesario comprender quién apareció inmediatamente después de Nixon para convertir esta nueva libertad en un arma. Paul Volcker se hizo cargo de la Reserva Federal en 1979. El país estaba sumido en el caos. Inflación del 13% anual, alto interés, aumento del desempleo. La gente guardaba dinero en colchones porque los ahorros se convertían en polvo. Volcker era alto, hosco, fumaba puros baratos y hablaba poco. Cuando asumió el cargo, dijo solo una frase: la inflación será derrotada. Y así fue, pero no de la manera que podrías pensar. Volcker elevó el tipo de interés básico al 20%. 20%. Los préstamos se han convertido en un lujo. Las empresas quebraron. El desempleo se disparó hasta el 10,8%. Los agricultores perdieron tierras. Las familias perdieron sus hogares. Era 2008, pero a cámara lenta. Y mientras el país sangraba, algo silencioso ocurría en los mercados financieros. Los bancos estaban haciendo fortunas, porque el que tenía dinero para prestar ahora paga 20% anual. Riesgo cero, retorno garantizado. La clase media quedó aplastada, pero Wall Street vivió su mejor momento en décadas. Y Volcker lo sabía, porque el objetivo nunca fue solo controlar la inflación. Estaba redistribuyendo la riqueza, de abajo hacia arriba. En 1983, la inflación estaba bajo control. Volcker redujo las tasas de interés. La economía comenzó a crecer nuevamente. Lo llamaron héroe, el hombre que salvó el dólar. Pero el daño ya estaba hecho. Millones de estadounidenses lo habían perdido todo. Y los grandes bancos, ahora más grandes, más fuertes y más concentrados, tenían el control absoluto. Fue en ese momento cuando apareció el cuarto arquitecto. Y este era diferente, porque no vino a construir, vino a eliminar los últimos obstáculos. Alan Greenspan se hizo cargo de la Reserva Federal en 1987. Era discípulo de Ayn Rand, creía en un mercado libre absoluto y tenía una tesis simple: la regulación se interpone en el camino. Dejemos que los bancos hagan lo que quieran, se autorregulan. Y pasó 19 años quitando todos los candados restantes. En 1999, Greenspan apoyó la derogación de la ley Glass-Steagall, la ley que, desde 1933, había impedido a los bancos comerciales operar como bancos de inversión. Esta separación existía por una razón: impedir que los bancos apostaran con el dinero de los depositantes. Greenspan dijo que ya no era necesario. Los mercados han madurado. La ley fue derogada. Y en menos de 10 años, los bancos convirtieron los depósitos en juegos de azar. Los préstamos inmobiliarios se han convertido en valores financieros complejos. Estos títulos han sido cortados, recombinados, vendidos y revendidos decenas de veces. Ya nadie sabía quién debía qué y a quién, pero todos se beneficiaron. Hasta 2008, y aquí está el giro que los pondrá furiosos. Greenspan lo sabía. En 2005, 3 años antes del colapso, advirtieron los economistas. Dijeron que el mercado inmobiliario estaba en una burbuja, que los bancos estaban asumiendo riesgos increíbles, que el sistema iba a explotar. Greenspan lo ignoró. Dijo que los mercados eran demasiado eficientes para colapsar. Cuando todo se vino abajo, lo llamaron a declarar ante el Congreso. Un congresista preguntó: ¿se equivocó? Greenspan, que entonces tenía 82 años, respondió: sí, encontré un defecto. No sé cuánto tiempo existió, pero estaba ahí. Un fracaso. Se pierden 50 millones de empleos en todo el mundo. Se evaporaron 16 billones de dólares. Millones de familias desalojadas. Y lo calificó de fracaso. Pero no fue un fracaso. Eso es exactamente para lo que fue diseñado el sistema. Concentrar ganancias, socializar pérdidas. Y mientras perdiste tu casa, tu trabajo, tu jubilación, los bancos fueron rescatados con tu dinero y hoy siguen funcionando, más grande que nunca. 3 semanas después del colapso de Lehman Brothers, Ben Bernanke entró en una habitación cerrada en el Capitolio. Dentro estaban Nancy Pelosi y Harry Reid. Bernanke tenía un mensaje: si no inyectamos 700,000 millones de dólares en las próximas 48 horas, el lunes no quedará economía. Un congresista preguntó: ¿qué pasa si no lo hacemos? Bernanke respondió: colapso total. El 3 de octubre de 2008, el Congreso aprobó el TARP, 700,000 millones de dólares para los bancos, pero los bancos no lo utilizaron para comprar activos tóxicos, lo utilizaron para pagar bonificaciones y consolidar el poder. Mientras tanto, María Santos, la enfermera de Chicago, fue desalojada. Intentó renegociar. El banco se negó. 18 años de pago, 0 reembolsos. El banco era el Bank of America, el mismo que recibió 45,000 millones de dólares del rescate. Y aquí está la parte cruel. El banco no quería la casa, quería el título de deuda, empaquetado,
convertido en un derivado y vendido a inversores. Cuando dejó de pagar, los fondos de pensiones perdieron jubilaciones y el banco recibió dinero público para cubrir su propio error. Ahora, el tercer bucle. Si los bancos sabían que los bonos eran tóxicos, ¿por qué los vendieron? En 2007, un ejecutivo de Goldman Sachs escribió en un correo electrónico: ese Timberwolf fue un negocio de mierda. Timberwolf era un valor que Goldman vendía a sus clientes, mientras apostaba en su contra. Sabían que iba a explotar. Ellos vendieron. Se beneficiaron 2 veces. En 2010, Lloyd Blankfein fue interrogado en el Senado sobre ética. Él respondió: no estoy aquí para juzgar la ética. Estoy aquí para administrar un negocio, sin arrestos. Multa de $550 millones, 4 semanas de ganancias. Pero 2008 no fue el final, fue la confirmación. Bernanke redujo las tasas de interés a casi cero. Durante 7 años, los bancos tomaban dinero al 0,25% y te lo prestaban al 18%. Entre 2008 y 2015, la Reserva Federal creó $4,5 billones. Ese dinero fue a los bancos. El mercado de valores se disparó. Los multimillonarios duplicaron sus fortunas. Tú, salario detenido. La deuda crece. En 2023, los 6 bancos más grandes obtuvieron ganancias de $156,000 millones. ¿Tienes dificultades para pagar el alquiler? Quiero saber, ¿cuándo te diste cuenta de que esto no es un fracaso? ¿Es un proyecto? Comenta ahí. Y si esto cambió tu forma de ver el mundo, un me gusta ayuda a que más personas lo entiendan. Ahora sabes la verdad. Patterson, en 1694, hizo permanente la deuda. Hamilton lo tomó a nivel nacional. En los 7 de Jekyll lo hicieron sistémico. Nixon lo hizo infinito. Volcker lo encareció. Greenspan lo hizo letal. Bernanke lo hizo inevitable. Todos agregaron una pieza. Y vives dentro de esta máquina. Hoy, la deuda estadounidense supera los $36 billones. Los intereses cuestan $1,1 billones al año. Para bancos, fondos, multimillonarios. ¿Por qué nunca cambia? Porque los mismos bancos controlan a los políticos, financian campañas, escriben leyes. María Santos nunca tuvo una oportunidad. El sistema fue diseñado para que ella fracasara, para que fracase. Mientras tú pierdas, ellos ganan. Pero el sistema solo funciona si crees en él, si aceptas que la deuda es inevitable. No lo es. Lincoln creó dinero sin bancos. Kennedy lo intentó. 5 meses después, estaba muerto. El sistema se mantiene a través del silencio. Los bancos crean dinero de la nada. Tú paga. Cuando se desmorona, vuelves a pagar. María se enteró tarde. Lo estás descubriendo ahora. Deja de aceptar que esto es normal. Si este video cambió la forma en que ves el sistema, suscríbete al canal. El siguiente video muestra quién presiona los botones y cómo se preparan para la próxima crisis. La deuda no es el error, es la base. La estrechez no es garantía, es el objetivo. La máquina funciona exactamente como está diseñada. Ahora lo sabe.